Uno. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la ecuación de Euler para la electiva de termodinámica aplicada. Mi compañero Carlos Mayorga y yo, Elian Chinombe. Esta exposición va a estar basada en los siguientes contenidos, que son las variables termodinámicas, funciones homogéneas, una deducción de la ecuación de Euler, una deducción de la relación de Gibbs-Duhem y aplicación de esta relación que encontraríamos anteriormente. Pues vamos a hablar de las variables termodinámicas porque vamos a buscar unas relaciones entre ellas. Entonces, antes de eso, debemos considerar que tenemos variables termodinámicas de dos tipos. Son las variables extensivas y las variables intensivas. Para darnos pues, una forma fácil de ilustrar este tipo de variables, podemos hacer uso de el concepto de masa y densidad en un material. Entonces, ¿de qué depende la masa? Nosotros podemos ver que la masa depende de la cantidad de materia que tengamos. Cuanto más cantidad de materia tenemos, más masa tenemos. Por otro lado, la densidad no va a depender de la cantidad de materia que tenemos. Si tenemos 15 kilogramos de una sustancia y 10 gramos de la misma sustancia, se va a tener la misma densidad. Entonces, a estas variables de las que no depende la cantidad de sustancia en objeto, las conocemos como variables intensivas. Y cuando la cantidad de masa que tiene el objeto, eh, cuando tenemos en cuenta variables en las que depende la cantidad de masa del objeto, le llamamos variables extensivas. Entre otras variables extensivas que tenemos son el volumen, la energía interna, la entropía, la energía de Gibbs y algunas variables intensivas son la temperatura, la densidad o eh, el potencial químico. Bueno, entonces, vamos a desarrollar ahora una relación entre estas variables termodinámicas haciendo uso de las funciones homogéneas. Vale, entonces, como tal, un concepto que va a ser de bastante utilidad en nuestra exposición es el de funciones homogéneas. Entonces, pues, como tal, simplemente una función homogénea que llamamos f y sea de grado n, es una función homogénea que cumple esto. Entonces, simplemente vemos que escalamos todas las variables de la función, factor lambda, y ese escalamiento va a ser igual al factor lambda a la n por la función sin escalar. Entonces, pues esa es como tal la definición de una función homogénea. Por ejemplo, si consideramos la función que tenemos aquí de x a la 5 más 2x cuadrado y a la 3 más z a la 5, vamos a ver que esta función es homogénea. Y pues, ¿qué hacemos? Simplemente aplicamos la definición, escalamos la función por un factor lambda, que es un factor arbitrario, y lo introducimos en la definición de la función. Entonces vamos a ver que de todos los factores vamos a tener un lambda elevado a la 5, es decir, que podemos factorizar lambda a la 5 por el resto de factores que son pues x a la 5, 2x cuadrado y a la 3 más z a la 5. Si nos damos cuenta, este factor que está aquí adentro, que estoy señalando con el puntero, es en realidad la función original. Es decir, que al hacer el escalamiento de las variables de la función, obtuvimos que eso era igual a lambda a la 5 por la función. Es decir, esta es una función homogénea de grado 5. Entonces, pues lo importante de este tipo de funciones es que vamos a encontrar que en termodinámica, por ejemplo, la energía interna de un sistema es una función homogénea. Y a partir de ello vamos a poder utilizar el teorema de funciones homogéneas de Euler, que es lo que nos va a dar el resultado de la ecuación de Euler.
Entonces, pues vamos con la deducción. Como les había mencionado, existe un teorema que nos permite llegar a la deducción de forma inmediata. Sin embargo, aquí la vamos a hacer paso a paso. Entonces, lo que hacemos es considerar la energía interna de un sistema cualquiera. Y lo que tenemos es que esa energía interna va a depender pues, de la entropía del sistema, de su volumen y de el número de moles de partículas. El subíndice I denota que hay K especies de partículas, es decir, no tenemos una sola especie en nuestro sistema, tenemos varias sustancias, en total K sustancias. Entonces, NI va a correr de 1 hasta K. Entonces, pues, lo que hacemos es simplemente vamos a escalar la cantidad de sustancia por un factor lambda. Lo que tenemos es esto. Si recuerdan, esto es la definición de una función homogénea. Pero pues, ¿por qué decimos de una vez que la energía interna es una función homogénea? Pues sucede lo siguiente. Decimos que estamos escalando la cantidad de sustancia del sistema por un factor lambda. Si nos damos cuenta, estas variables que aparecen acá son todas variables extensivas, es decir, dependen todas de la cantidad de sustancia, es decir, la entropía es una variable que depende de la cantidad de sustancia, al igual que el volumen y el número de moles de cada especie. Entonces, si aumentamos o, mejor dicho, escalamos la sustancia por un factor lambda, ya habíamos visto, debido a la definición de variables extensivas, que estas también se van a escalar. Entonces, lo que estamos aquí es considerando U, al escalarlo por lambda, cada una de las funciones, al escalar la sustancia por lambda, vamos a obtener que cada una de estas variables se va a escalar por ese mismo factor lambda, y eso va a ser igual a la función lambda, la función u, perdón, escalada por el factor lambda. Y pues es escalada porque recordemos que la energía interna también es una, una variable extensiva de los sistemas termodinámicos. Entonces, pues vemos que simplemente aplicando la definición de variables extensivas, llegamos a que la energía interna de un sistema que depende de la entropía, el volumen y el número de moles es una función homogénea. Entonces, partiendo de esta definición, lo que hacemos es derivar los dos lados respecto a lambda. Diferenciamos el primer lado y el segundo. De este lado, pues simplemente vamos a ver que es lambda multiplicado por la función, entonces simplemente queda la función. Pero de este lado, vemos que es una función compuesta. En realidad, entonces lo que vamos a hacer es aplicar la regla de Lukács. Entonces, pues lo que hacemos es, permítanme volver a la anterior diapositiva, pasamos esto, bueno, aquí olvidamos el subíndice ahí, pero pasamos esto a la izquierda y vamos a tener este lado de la derecha, que es lo que tenemos acá. Lo que hacemos simplemente es aplicar la definición de derivación. Tenemos una regla de la cadena. Entonces tenemos la derivada parcial de la función respecto a su primera variable. Recordemos que como es una derivada parcial, pues el volumen y el número de moles de cada especie se mantiene constante por la derivada de esta función respecto a lambda. Hacemos lo mismo para todas. En este caso aparece una sumatoria que va de I a K, pues debido a que recordemos que hay K sustancias, entonces se aplica la regla de la cadena para cada sustancia y pues, esto lo podemos resumir en una sumatoria. Entonces, pues estas derivadas que aparecen acá, si nos damos cuenta, simplemente nos va a dar, en esta derivada nos va a dar S, en esta el volumen y en esta de moles de cada especie. Entonces, al final de la derivación obtenemos este resultado. Recordando pues que lambda es un parámetro arbitrario, como lo hemos dicho en la definición de funciones homogéneas, podemos establecerlo igual a 1. Entonces, ¿por qué igual a 1? Simplemente porque queremos, por conveniencia, por decirlo así, queremos obtener una expresión útil sobre la energía interna. Entonces, simplemente al evaluar lambda igual a 1 en esta expresión que tuvimos, tenemos que pues, la energía interna va a ser igual a esto. Simplemente reemplazamos lambda igual a 1 en cada una de estos términos y obtenemos esto, que la energía interna es igual a la derivada parcial de la energía interna respecto a la entropía por la entropía y así sucesivamente con el volumen y el número de moles de cada especie. Ahora que recordemos estas relaciones termodinámicas, vemos que la temperatura de un sistema termodinámico es la derivada parcial de la energía respecto a la entropía, manteniendo el volumen y el número de moles constante de cada especie. La presión es menos la derivada parcial de la energía interna respecto al volumen y el potencial químico de cada especie, de cada sustancia, es la derivada de la energía interna respecto al número de moles de dicha sustancia. Si nos damos cuenta, todas estas variables que aparecen aquí son variables intensivas, que no dependen de la cantidad de sustancia del sistema.
Entonces, pues simplemente reemplazamos esto en nuestra ecuación 1. La ecuación 1 recordamos que es esta. Entonces vamos a reemplazar esas definiciones termodinámicas y obtenemos esto. Recordemos que pues aquí aparece, acompañando S aparece la derivada parcial respecto a S, acompañando al volumen aparece la derivada parcial respecto al volumen, y acompañando a N aparecía la derivada parcial respecto a N. Entonces vemos que obtenemos esta relación, que es conocida como la ecuación de Euler. Y si nos damos cuenta, se relacionan 7 magnitudes o 7 variables termodinámicas. Vemos que hay 4 extensivas y 3 intensivas. Las 4 extensivas son pues, la energía, la entropía, el volumen y el número de moles de cada sustancia. E intensivas tenemos la temperatura, la presión y el potencial químico de cada sustancia. Entonces, pues esta es la importancia de la ecuación de Euler, la relación que me establece entre variables termodinámicas, tanto intensivas como extensivas. Mm, Al principio les había mencionado que esta ecuación la podemos obtener directamente evitándonos todo este procedimiento de derivación, y pues eso simplemente se hace utilizando el teorema de funciones homogéneas de Euler. Por eso es que les mencionaba que era pues, un concepto importante para obtener esta ecuación. Sin embargo, pues aquí lo hicimos paso a paso. Y bueno, ahora, sucede que de esta ecuación, de la ecuación de Euler, podemos obtener una relación que pues en experimentación resulta también bastante útil, que se conoce como la relación de Gibbs-Duhem. Y pues es la siguiente. Bueno, en realidad su deducción es la siguiente. Tenemos en la ecuación de Euler, que lo que vamos a hacer, pues la vamos a diferenciar. Entonces calculamos el diferencial y simplemente aplicamos la regla de la cadena, o la regla del producto, mejor dicho, en cada término, en cada factor, en cada sumando. Entonces aquí tenemos pues la derivada mantenemos constante S y derivamos T, y después sumamos al mantener constante T y derivar S, y así para cada término. En la sumatoria pues la derivación va normal. Es decir que el diferencial de la energía interna, al deducirlo de la ecuación de Euler, es todo este término. Sin embargo, nosotros también conocemos una expresión fundamental de la termodinámica, que justamente es el diferencial de la energía interna, y me da estos términos. Entonces, pues la ecuación de Euler es una ecuación que se obtuvo de manipulaciones formales. Pues la palabra manipulaciones tal vez suena un poco fea, pero simplemente es que utilizamos conceptos matemáticos para llegar a la ecuación de Euler. Pues, no hubo mayores suposiciones en esta deducción, es decir, una ecuación general. Entonces, esta ecuación de Euler, mejor dicho, esta diferencial, debe ser igual a la ya conocida expresión fundamental de la termodinámica. Entonces, pues lo que hacemos es igualar estas dos ecuaciones. Y pues si nos damos cuenta, hay términos repetidos. Por ejemplo, este término se repite con este con este, y esta sumatoria con esta parte de la sumatoria. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que los términos restantes deben ser cero, es decir, este término más este término más este término deben ser igual a cero. Y ese es todo lo que obtenemos acá. Y es la conocida relación de Gibbs-Duhem. Entonces, como vimos, esta relación se obtiene a partir de comparar la ecuación de Euler y la ecuación fundamental de la termodinámica. Bueno, entonces vamos a ver una de las aplicaciones de esta deducción de la ecuación de Gibbs Duhem. Y en este caso nosotros vamos a ver cómo determinar los coeficientes de actividad de muestras binarias. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta qué es el coeficiente de actividad. Entonces, este coeficiente de actividad se simboliza con la letra griega gamma, y lo que nos ayuda es a medir el grado de divergencia del comportamiento de una sustancia estudiada en una mezcla respecto a su comportamiento ideal. Eh, esta- este coeficiente de actividad va a depender de la temperatura, de la presión y de la composición de las mezclas, que a su vez van a depender del potencial químico. Aquí esto lo simbolizo como C sub M, composición de las muestras, que van a depender del potencial químico de cada una. Vamos a suponer eh, un, una situación experimental en la que tenemos una mezcla ideal de dos componentes, de dos sustancias, las sustancias A y B,
Vamos a decir que esta mezcla de sustancias A y B está bajo unas condiciones específicas que son de presión y temperatura constante. Y además de eso, vamos a plantear que conocemos uno de los coeficientes de actividad de la muestra binaria, ¿sí? Pero entonces necesitamos determinar el otro coeficiente de actividad. Entonces, este segundo coeficiente de actividad lo vamos a hacer eh, buscando una relación entre los dos coeficientes, entre gamma sub i y gamma sub j, y esto a su vez pues lo vamos a solucionar teniendo en cuenta la relación de Gibbs-Duhem. Entonces, pues la siguiente diapositiva, nosotros vamos a considerar que como tenemos condiciones de temperatura y presión constante, los cambios de temperatura y los cambios de presión pues van a ser igual a cero. De modo que, pues al considerar la relación de Gibbs-Duhem, podemos eliminar los dos términos que corresponden al cambio de la temperatura y el cambio de la presión y nos da esta relación. Ahora vamos a dividir esta relación por el número total de moles de la sustancia, es decir, que N es igual al número de moles de A más el número de moles de B. Al dividir la ecuación anterior por este número total de moles, obtenemos pues la siguiente relación, donde X sub i, pues que aquí lo podemos ver que sería X sub A o X sub B, representan la fracción molar de cada sustancia componente de la mezcla binaria. Ahora vamos a tener en cuenta el potencial químico de una sustancia en una mezcla ideal. Entonces, este potencial químico en una sustancia en una mezcla ideal está relacionado con tres parámetros, que es el mu sub i asterisco, que es el potencial químico de la sustancia pura, y el gamma sub e es el coeficiente de actividad de esa misma sustancia, y el x sub i es la fracción molar de la sustancia en la mezcla ideal. Esta ecuación la vamos a diferenciar y obtenemos pues la primera línea de esta ecuación, que es RT sobre gamma sub i x sub i, y el diferencial de gamma sub i por x sub i. Este diferencial pues aplicamos la regla del producto y pues que esto está en la segunda línea, y posteriormente introducimos el término de 1 entre gamma sub i x sub i a esta suma para finalmente encontrar la relación de RT por la derivada de los logaritmos naturales de x sub i y gamma sub i en una suma. Entonces, este resultado anterior nosotros lo reemplazamos en la ecuación que obteníamos en la primera diapositiva de esta parte de la explicación, que es cero, bueno, de x sub a, el diferencial de mu sub a, más x sub b diferencial de mu sub b igual a cero. Al introducir pues este resultado en esa ecuación, vamos a obtener la siguiente relación de la ecuación 2. Vamos a ver que tenemos dos cosas pues importantes dentro de esta relación larga, y es que x sub a por el diferencial del logaritmo natural de x sub a más x sub b por el diferencial del logaritmo natural de x sub b, lo podemos escribir como x sub a por el diferencial de x sub a entre x sub a, y lo mismo con x sub b, de modo que nosotros podemos cancelar el x sub a que está multiplicando y el x sub a que está dividiendo, y lo mismo con el x sub b. Nosotros sabemos que la fracción molar de A más la fracción molar de B pues nos va a dar igual a 1, de modo que la suma de esas dos diferenciales nos va a dar igual a 0. Por lo tanto, nosotros podemos ver
que x sub a por el diferencial del logaritmo natural de x sub a y x sub b por el logaritmo natural de, ¿qué? X sub b por la diferencial del logaritmo natural de x sub b nos va a dar, pues, x sub 0. Entonces, nos va a dar 0, perdón. Entonces, al reemplazar esto en la ecuación 2, nosotros podemos obtener una relación entre los coeficientes de actividad de tanto de la parte A como de la parte B de la muestra binaria que tenemos. Y esta pues sería la aplicación experimental de la ecuación de Gibbs Duhem. Y pues ya referencias de donde obtuvimos la información. Y bueno, esto es pues como todo el desarrollo de, eh, de ecuación